Hola, soy Leocadio Martín y la propuesta para este Congreso en Equilibrio, al cual nos ha invitado mi querido compañero, colega Jesús Matos, la he denominado No me toques mi tristeza. Llevamos un cierto tiempo viendo cómo la felicidad, necesidad de estar en el mundo continuamente buscando una sensación de plenitud y de felicidad, nos ha llevado en cierta manera, en cierta forma, nos ha llevado a lo que podríamos llamar una dictadura de la felicidad, una dictadura parecida a esta que ha surgido también, o surgió en algún momento, la dictadura de estar de una manera determinada físicamente, delgado o lo que fuera, ¿no? Esto nos hace sentir culpables, nos hace sentir mal, nos hace sentir como que no estamos haciendo algo que se supone que teníamos que estar haciendo y que es culpa nuestra el que no lo estemos haciendo. Al final esto termina consiguiendo que nos sintamos realmente mal, realmente pues triste, pero triste paradójicamente no por nuestra tristeza, sino triste por no estar felices, ¿no? Esto deriva también en una especie de ansiedad, de permanente insatisfacción que hace que nuestra vida nos parezca que no tiene ningún sentido, que todo aquello que nos hace sentir mal, que todo aquello que no nos gusta lo tenemos que evitar, que tenemos que intentar que no ocurra y que no acontezca, ¿no? Es algo complicado porque se mete muchísimo dentro de nuestra intimidad. Por esto es muy importante, por esto que seamos conscientes de que esto es una elección que nosotros hacemos. Nadie por encima nuestro nos tiene que estar diciendo que debemos ser felices, nos tiene que estar creando esa especie de obligación a que nuestra vida sea de una manera o de otra. O sea, no tiene nadie que hacer eso. Desde el momento que nos sintamos obligados a hacer algo, ya nos estamos saliendo incluso, fíjense ustedes, paradójicamente de la propia felicidad, porque felicidad es algo que nosotros elegimos, que cultivamos, que tenemos esa capacidad de moldearla para que nos haga sentir esa vida plena, pero una vida plena propia, como decíamos, íntima, personal, que no debe depender de imposiciones externas y de pensamientos positivos extraños y cosas de este estilo. Para ello tenemos que empezar con algo muy importante, que es reconocer nuestras propias fortalezas, en qué somos fuertes, qué es lo que sabemos hacer bien, qué cosas, además de hacerlas bien, qué cosas nos gusta hacer. En muchas ocasiones nos empeñamos en hacer otras cosas, nos empeñamos en ser de otra manera, como cuando éramos pequeños y resulta que éramos buenos para jugar al fútbol y nos empeñábamos en jugar al baloncesto, ¿no? Bueno, cuando pequeños esto puede tener algún sentido, grupos y demás, pero en este momento, créanme, busquen aquello en lo cual son buenos, son buenas, que en aquello que lo desempeñan de una manera casi les diría excelente, soberbia, y cultívenlo, porque es que además todo eso va a tener un efecto curioso sobre lo que nosotros denominamos nuestras debilidades, que es que va a conseguir que otras cosas que nosotros pensamos que no hacemos tan bien, pues también nos resulten más fáciles. Es una paradoja, pero si nosotros nos empeñamos en hacer aquello que no sabemos hacer y olvidamos que hay muchas cosas que sabemos hacer, pues estamos en un estado de motivación, vamos a llamarlo bajo, un estado de motivación extraño que siempre nos va a tener permanentemente insatisfechos. Por eso
busquemos un balance que sea el que provoque que nuestra fortaleza, aquello que nos gusta hacer, aquello que sabemos hacer, pues se vaya incrementando hasta que llegue a un cierto grado de maestría. Y después, poquito a poco, metámonos en aquellas otras cosas que podemos considerar nuestras debilidades. Además, vamos a descubrir algo. Vamos a descubrir que muchas de las cosas que nosotros pensamos que son debilidades, en realidad son fortalezas. Es una cosa paradójica. ¿Y cómo conseguimos ese balance? Bueno, yo les voy a hacer algunas propuestas. Algunas propuestas, hay muchas más, pero algunas propuestas que ustedes podrán encontrar. Algunas las podrán encontrar también en otros de las charlas que propone el Congreso en Equilibrio. Pero la primera que a mí me gustaría y que es importante que conozcamos, porque nos cuesta especialmente, es dejar ir. Entender que las cosas acaban. Y cuando las cosas acaban, pues en muchos casos el hacer mucho esfuerzo para que se mantengan termina haciéndonos tremendamente infelices. La influencia que tiene eso sobre nuestra felicidad es tremenda. La segunda cuestión que también es importante es no juzgar para ser felices, para entender ese balance, no juzgar y ver las cosas, intentar ver las cosas tal como son, intentar ver las situaciones tal como son, intentar no pensar cómo alguien debería haber hecho eso o debería haber hecho otra cosa, sino simplemente pensar que habrá tenido sus razones para hacerlo y que nosotros pues, no podemos no compartirlas o lo que fuera, pero que juzgándolas no nos va a ayudar para nada. Juzgar es uno de los quizás distorsionadores mayores que tiene el ser humano, porque nos hace salir de nosotros mismos y no es empatía, sino nos hace salir para pensar en lo que otras personas deberían haber hecho. Es un refugio complejo, un refugio complicado, que nos puede llegar a amargar la vida profundamente, ¿no? Eso es una cuestión que tiene que ver con la aceptación de nosotros mismos como personas, el entender que nosotros somos suficientes, que somos seres humanos que valemos la pena y que no debemos tener miedo a conocernos, de cierta manera a investigarnos, a explorarnos y a ver lo bonito que tenemos que ofrecernos a nosotros mismos. Y cuando aprendemos a ofrecernos a nosotros mismos, aprendemos también a ofrecérselo a otras personas. Es algo fascinante cuando uno empieza a encontrar esa digamos satisfacción de estar bien cuando está solo o cuando está sola, porque lo hace por elección, lo hace por una sensación de ser suficiente, de ser algo valioso para nosotros mismos. Eso es la aceptación. La aceptación no es conformarse, al contrario, la aceptación es descubrirse realmente. Esto todo implica un cambio en muchos casos de actitud, de ver la vida de una manera diferente, de ver la vida de una forma mucho más activa, mucho más proactiva, mucho más pensando en qué podemos aportarle nosotros a la vida, a nuestra vida, en lugar de siempre estar con una sensación de que nos falta algo porque nos lo han quitado o alguien nos lo tiene que dar y no nos da. No. Salirnos de los debería haber sido de esta manera, porque ahí nos vamos a meter en una historia de juicios y de expectativas extrañísimas que al final lo que va a terminar consiguiendo es que nos salgamos totalmente de nosotros mismos y no entendamos realmente dónde puede estar nuestra felicidad, y lo que a veces es peor, por qué estamos tristes, que es una cosa paradójica que no suele ocurrir mucho al ser humano. En definitiva, hay una frase que me van a permitir que lea, una frase que me parece muy interesante, que dice aquello de: la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de lidiar con ellos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y espero que disfruten de esta maravillosa iniciativa de Jesús Mató.
Un abrazo muy fuerte.